Tienes exactamente 30 minutos para recoger tu ropa y largarte de aquí. Mi esposo ha muerto. ¿Acaso crees que voy a mantener a una vieja parásita? Esa fue la primera frase que pronunció mi nuera, menos de 48 horas después de que su esposo, mi hijo, diera su último aliento. Sin una sola lágrima, se plantó en la puerta, aferrada al brazo de un hombre desconocido, junto a un abogado con un fajo de fríos documentos en la mano. Pero se equivocaba de lleno. Ella no tenía ni idea de que, en la fatídica cena antes de su partida, mi hijo me había apretado la mano con fuerza para susurrarme un secreto de 15 millones de dólares. Mamá, si algo me pasa, ya te lo he transferido todo. Para estar seguros. Conteniendo mi dolor, miré directamente a la cara de esa pareja adúltera. El verdadero drama acababa de empezar. Soy Jimena Albornoz Calderón, de 65 años. Una viuda que sobrevive en silencio al shock de haber perdido a mi hijo más querido. Esta vieja casa es donde crié a Leónidas día a día. Ahora, solo quedo yo, deambulando entre los vacíos que él dejó. Todavía recuerdo claramente aquella mañana, cuando la voz de Tomás, mi nieto, resonó desde el portón. El niño de 8 años corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Apoyó su mejilla en mi blusa. «Abuela, ¿hiciste flan? Quiero comer el que tú haces». Me reí y le acaricié la cabeza. Sus ojos brillaban como estrellas. Detrás de él, Leónidas, mi hijo, bajó de una SUV negra. En el asiento del copiloto estaba su esposa, Maristela. Leónidas sonrió. «Hola, mamá», dijo, dándome un abrazo ligero, pero que duró más de lo habitual, como si intentara aferrarse a algo. Maristela, con su caro traje de oficina, solo me saludó con un breve asentimiento, con la mano pegada al teléfono. No dije nada. Ya estaba acostumbrada a la frialdad de Maristela. Los invité a pasar. La mesa estaba puesta de forma sencilla pero acogedora. Me senté a la cabeza, frente a Leónidas. Tomás se sentó a mi lado, hablando sin parar de un partido de fútbol. Cuando comenzó la cena, serví el mole poblano. Su aroma intenso me recordó los días en que Leónidas era pequeño, sentado en su silla alta, pidiéndome que le contara historias de su abuelo mientras comía. Ahora era un hombre de éxito, dueño de una gran empresa de logística, pero yo todavía veía a aquel niño en su mirada. Maristela estuvo pegada al teléfono durante toda la comida, con una expresión de fastidio por la mala conexión Wi-Fi. Se levantó, con el teléfono pegado a la oreja. «Disculpen, tengo que salir al patio para oír mejor. La señal aquí dentro es terrible». Salió, dejando un vacío en el ambiente. Tomás, en ese momento, estaba viendo dibujos animados en su iPad. Solo quedábamos Leónidas y yo en la mesa. De repente, se inclinó hacia mí. Su voz bajó, urgente, como si temiera que alguien lo escuchara. «Mamá, escúchame», susurró. «Si algo me pasa, ya he transferido los 15 millones de dólares a tu cuenta. Para estar seguros». Me quedé helada. El tenedor se detuvo en mi mano y el trozo de pollo cayó al plato. ¿15 millones de dólares? La frase rompió la calidez de la cena. Pensé que estaba bromeando y esperaba que así fuera. «Leónidas, ¿qué estás diciendo?», pregunté. «¿Por qué dices eso? ¿Está pasando algo?». Pero él solo forzó una sonrisa. Tomó un trozo de pechuga de pollo, lo puso en mi plato y dijo en voz alta, como si la conversación anterior nunca hubiera existido: «Come más. Mamá, esto está delicioso. Haces el mejor mole de toda la Ciudad de México». Ese gesto silenció todas mis preguntas. Mi corazón se hundió pesadamente. Quería gritar, exigirle que me explicara de inmediato, pero su mirada me suplicaba que guardara silencio. Así que me tragué las preguntas, dejándolas clavadas en mi pecho. Doña Inés, el ama de llaves que ha estado con mi familia más de 30 años, entró a recoger los platos. Me miró con preocupación. Al pasar, se acercó a mi oído y susurró: «El joven Leónidas parece muy preocupado últimamente, señora. Vigílelo». Sus palabras añadieron más leña al fuego de mi inquietud. Asentí, incapaz de decir nada. Inés se retiró en silencio, dejándome con mis pensamientos turbulentos. La cena terminó rápidamente. Maristela volvió a entrar, todavía absorta en su teléfono. «Deberíamos irnos ya. Mañana tengo una reunión importante a primera hora». Leónidas se levantó, se acercó y me abrazó con fuerza, más tiempo de lo normal.
Su calor me hizo querer llorar, pero me contuve. Se acercó a mi oído y susurró: «Cuídate mucho, mamá». Solo eso. Pero su voz temblaba, como si se estuviera despidiendo. Me quedé en el umbral, viendo cómo su coche desaparecía por la calle empedrada. El susurro de Leónidas resonaba en mi cabeza. Si algo me pasa, $15 millones, para estar seguros. El martes por la mañana, el aire en la casa se sentía denso después de la cena del domingo. Leía el periódico, tratando de disipar una sensación de inquietud, diciéndome a mí misma que quizás estaba exagerando. Pero mi corazón, el corazón de una madre, sabía que algo andaba mal. A las 9 en punto, sonó el teléfono. Un número desconocido. Respondí con voz ronca. «Diga, ¿quién es?» «Señor Albornoz Calderón. Soy el licenciado Belisario Montúfar Quesada», dijo una voz monótona al otro lado, fría como una máquina. «Soy el abogado personal del señor Leónidas, su hijo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Abogado? ¿Ha pasado algo? ¿Dónde está Leónidas?» Me aferré al teléfono como si fuera el único cable que me impedía caer al abismo. Hizo una pausa, solo un segundo, pero sentí su pesadez. «Señora, lamento mucho informarle que el señor Leónidas sufrió un grave accidente de tráfico anoche. Él no sobrevivió». El teléfono se me resbaló de la mano. Mi mundo se hizo añicos. Oí a Inés, el ama de llaves, llamar desde la cocina: «Señora Jimena, ¿está usted bien?». Pero su voz sonaba lejana. No podía respirar, no podía pensar. Solo la imagen de Leónidas, su sonrisa forzada en la cena, sus ojos cargados de preocupación, aparecían nítidamente en mi mente. Inés corrió y me ayudó a entrar. «Señora, cálmese. Dígame qué pasa». Se arrodilló y me tomó la mano. Yo solo negué con la cabeza, sin lágrimas, pero con el pecho oprimido. «Leónidas, se ha ido, Inés. Mi hijo ya no está». El resto del día pasó como una pesadilla. Familiares y amigos llamaban. Venían a casa. Decían palabras de consuelo que yo no podía oír. «Ximena, sé fuerte. Dios cuidará de tu hijo. Leónidas era un buen hombre. Descansará en paz». Esas frases pasaban por mí como el viento, sin dejar nada más que vacío. Me senté inmóvil en el viejo sillón donde Leónidas solía leer cada vez que venía de visita. Abracé la chaqueta que se había dejado la última vez, hundiendo mi cara en la tela, buscando un poco de su calor, un poco de su aroma. Pero no quedaba nada. Solo yo, una madre que acababa de perder la única luz de su vida. Sobre las 4 de la tarde, cuando la casa se había calmado un poco, sonó el timbre. Me sobresalté, pensando que era otro pariente que venía a dar el pésame. «Inés, abre la puerta, por favor», dije con voz débil, sin moverme del sillón, con la chaqueta en mis brazos. Inés regresó con una mirada preocupada. «Señora Jimena, es la señorita Maristela y 2 hombres desconocidos». Me esforcé por levantarme. Maristela, mi nuera, entró en la sala, seguida por los 2 hombres. Llevaba un traje de diseñador negro, su rostro perfectamente maquillado, frío e impasible. Ni una lágrima, ni un rastro de desconsuelo, nada que se pareciera a una mujer que acababa de perder a su marido. Detrás de ella iba un hombre de unos 50 años, de pelo canoso y gafas con montura dorada, que sostenía un maletín de cuero reluciente. El otro era más joven y se parecía a Maristela, probablemente su hermano Camilo. Se quedó un paso atrás, con la mirada fija en el suelo y las manos entrelazadas. «¿Maristela?», dije con voz ronca. «¿Has venido a darme el pésame?». La miré, esperando ver un atisbo de dolor, un poco de humanidad, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. «Lamento mucho lo que le pasó, mamá», dijo Maristela con voz clara, sin un solo temblor. «Pero tenemos asuntos urgentes que resolver de inmediato». Me quedé atónita. «¿Asuntos urgentes?», repetí, tratando de entender si había oído mal. «Leónidas acaba de morir, Maristela. Mi hijo, tu esposo, falleció hace menos de 24 horas. ¿De qué estás hablando?». El hombre mayor se adelantó e hizo una leve reverencia. «Señora Albornoz, soy el licenciado Octavio Luján Arce, abogado representante de la señorita Maristela». Abrió su maletín, sacó un grueso fajo de documentos y lo colocó en la mesa de centro frente a mí con un gesto lento, como si estuviera representando una obra de teatro.
Estamos aquí para discutir la preservación del patrimonio del señor Leónidas, especialmente en beneficio del joven Tomás. Miré los documentos, luego a Maristela. Mi cabeza daba vueltas. ¿Patrimonio? ¿De qué están hablando? ¿Leónidas? Acaba de irse. ¿Y ya están aquí hablando de dinero? Mi voz se quebró, una mezcla de dolor e indignación. Maristela se acercó y me miró directamente a los ojos. Su rostro no mostraba emoción alguna. Seré directa, mamá. Los 15 millones de dólares que Leónidas le transfirió hace 2 días, legalmente, pertenecen al fondo fiduciario de nuestro hijo, Tomás. No son suyos. Esa frase fue como un puñal directo al corazón. Me tambaleé y tuve que agarrarme a la silla para no caer. ¿15 millones de dólares? Susurré con voz temblorosa. ¿Tú lo sabías? ¿Y vienes hoy mismo a reclamarlos? Maristela, ¿te estás escuchando? ¿Tu marido acaba de morir? Entiendo que esté en shock, respondió Maristela, con la misma voz fría. Pero debo pensar en el futuro de Tomás. Es mi responsabilidad como su madre. No puede quedarse con ese dinero. No le pertenece. Camilo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente con voz vacilante. Mi hermana Maristela tiene razón, señora. Solo queremos proteger los intereses del niño. No es nada personal. ¿Personal? Grité, mientras las lágrimas finalmente brotaban. Mi hijo acaba de morir, Camilo. Están aquí, en mi casa, hablando de dinero como si Leónidas fuera solo un contrato. ¿Es que no tienen corazón? El abogado Luján carraspeó, levantando una mano como para calmar la situación. Señora Albornoz, no queremos causarle más pena. Esta es una solicitud legal para la transferencia de la administración de activos. Señaló los documentos sobre la mesa. Por favor, considérelo. Nos pondremos en contacto con usted pronto. No respondí. No podía. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no las sequé. Me quedé allí, petrificada, viéndolos darse la vuelta y marcharse. El sonido de los tacones de Maristela resonaba en el suelo de baldosas, como martillazos en mi corazón. A través de la ventana vi a mi vecina, la señora Leticia, regando sus plantas al otro lado de la calle. Miró hacia mi casa con curiosidad al ver el coche de lujo aparcado en la puerta. Pero no me importó. El mundo exterior ya no tenía sentido. Inés se acercó y me puso una mano en el hombro. Señora Jimena, siéntese. Le prepararé un té. Pero negué con la cabeza, con la vista fija en los documentos sobre la mesa. Allí estaban, blancos y fríos, como una declaración de guerra. Inés. Susurré con voz ahogada. ¿Oíste eso? Vinieron, justo cuando Leónidas se acaba de ir, a reclamar dinero. No lloran. No sienten tristeza. Solo quieren el dinero. Inés me tomó la mano, sus ojos también enrojecidos. Lo sé, señora, pero tiene que ser fuerte. El joven Leónidas confió en usted. Tiene que averiguar qué está pasando. Asentí, aunque mi mente estaba en blanco. Cerré los ojos y el susurro de Leónidas durante la cena del domingo resonó con claridad. Si algo me pasa, ahora lo entendía. No era una palabra de consuelo. Era una advertencia final. Mi hijo sabía algo. Había previsto este día. Y yo, una madre que acababa de perder a su hijo, tenía que encontrar la manera de levantarme, no por mí, sino por Leónidas, por lo que él había tratado de proteger. La puerta se cerró de golpe. Me quedé petrificada en medio de la sala, con la mirada fija en el fajo de documentos que el abogado Luján había dejado en la mesa de centro. Las páginas, blancas y frías, parecían una sentencia. Quería romperlas en 1000 pedazos. Gritar que no tenían derecho. Pero mis piernas pesaban 1 tonelada, pegadas al suelo de baldosas. El dolor por la pérdida de Leónidas seguía intacto, y la traición de su propia familia abría una herida aún más profunda. No toqué los papeles. Me di la vuelta y caminé, tambaleándome, hacia el pequeño despacho al final del pasillo. Esta habitación, con sus viejas estanterías de madera y un escritorio cubierto con un tapete de encaje, era donde guardaba mi pasado. Abrí un cajón, y la madera crujió secamente. Dentro había una pequeña caja de madera finamente tallada, un regalo que Javier me dejó antes de morir. Levanté la tapa con manos temblorosas. Apareció una fotografía. Leónidas el día de su graduación, con su toga negra y una sonrisa tan brillante como el sol de México. A su lado,
unos papeles amarillentos. Los documentos de la venta de mi pequeño apartamento en la colonia Roma Norte. Me senté, apretando la foto en la mano. Los recuerdos volvieron en tropel. 15 años atrás, Leónidas, con apenas 25 años, estaba de pie en esta misma habitación, con los ojos ardiendo de sueños. «Mamá, tengo una gran idea», dijo, con la voz llena de confianza. «Quiero abrir una empresa de logística, pero el banco no me da el préstamo». Lo miré, viendo la luz de Javier en los ojos de mi hijo. «¿Cuánto necesitas, Leónidas?», le pregunté, aunque sabía que la respuesta lo cambiaría todo. Dudó un momento y luego dijo: «Mamá, necesito unos 200,000 pesos, pero sé que no tienes tanto. Buscaré otra forma». Sonreí y le puse una mano en el hombro. «Hijo, si yo no creo en ti, ¿quién lo hará?». Pero por dentro sabía que solo tenía el apartamento de la Roma Norte, el lugar que albergaba los recuerdos de Javier, de los días en que acunaba a Leónidas en esa pequeña habitación, cantándole canciones de cuna mexicanas. Era todo lo que tenía. Don Aurelio Quintana, un querido amigo ya fallecido, me había tomado de la mano con voz grave. «Ximena, estás loca. Es tu único patrimonio. Si la empresa de ese muchacho fracasa, ¿qué será de ti? A tu edad no puedes volver a empezar». Yo solo sonreí, con la mirada firme. «Aurelio, no estoy apostando. Estoy invirtiendo en mi hijo. Leónidas no me decepcionará». Y tuve razón. Vendí el apartamento, me mudé a esta vieja casa herencia de mis padres y le di todo el dinero a Leónidas. Los primeros días de logística del Valle transcurrieron aquí mismo, en esta sala. Todavía recuerdo el olor del café que preparaba cada mañana, las risas de Leónidas y sus 2 jóvenes socios mientras dibujaban diagramas en papel. «Mamá, haz tamales, que tenemos hambre», solía decir, con los ojos iluminados cuando les llevaba la bandeja de comida. Nunca figuré en ningún papel, nunca exigí nada. Solo quería ser el apoyo silencioso de mi hijo, para que pudiera volar tan alto como sus sueños. Entonces apareció Maristela. Cuando la empresa empezó a consolidarse, Leónidas la trajo a casa para presentarla. Era hermosa, inteligente, con un cabello negro brillante y una voz segura de sí misma. «Mamá, ella es Maristela», dijo Leónidas, entrelazando sus manos. «Trabaja en finanzas, es muy inteligente. Creo que te caerá bien». Sonreí, pero en la mirada de Maristela siempre hubo una distancia. «Hola, suegra», dijo, con un tono educado pero frío. «Su casa es muy bonita, muy tradicional». La palabra tradicional en su boca sonaba como una crítica. Recuerdo claramente una cena de Navidad hace unos años. Había pasado todo el día preparando bacalao. El guiso de bacalao con tomates y aceitunas que a toda la familia le encantaba. Cuando lo llevé a la mesa, mirando con orgullo a Leónidas y a Tomás, Maristela esbozó una sonrisa desvaída. «Se ha esforzado demasiado, suegra», dijo, con una voz dulce pero afilada como un cuchillo. «La próxima vez, déjeme reservar en un restaurante, es más práctico. La comida aquí es demasiado grasosa. No es buena para la salud de Tomás ni de Leónidas». Leónidas frunció el ceño y la miró. «Maristela, mamá preparó esto porque a todos nos gusta. No digas eso». Pero yo hice un gesto con la mano, tratando de mantener la paz. «No te preocupes, hijo. Si Maristela quiere reservar en un restaurante, no me importa. Mientras la familia esté feliz, está bien». Guardé silencio, como tantas otras veces, para que mi hijo fuera feliz. Pero ahora, sentada en esta habitación silenciosa, con la foto de Leónidas en la mano, me di cuenta de que mi silencio había alimentado la arrogancia de Maristela. Mis sacrificios, el apartamento, mi tiempo, mi amor a sus ojos, no eran amor de madre, sino algo que se daba por sentado, como si yo se lo debiera. «Ximena, qué tonta has sido», me susurré, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Creías que el silencio era amor, pero solo dejaste que te pisotearan». El dolor por la pérdida de mi hijo se mezclaba con la herida de una madre traicionada. Miré la foto de Leónidas, como si estuviera frente a mí. «Lo siento, hijo. No lo vi antes. Dejé que las cosas fueran demasiado lejos». Me levanté, cerré la caja de madera con un clic, que sonó como una afirmación. Volví a la sala y miré los documentos sobre la mesa. El miedo inicial se había desvanecido, reemplazado por una dolorosa claridad.
Maristela no había venido por Tomás, ni por la familia. Había venido por el dinero. Y pensaba que yo, una anciana de 65 años, frágil y vulnerable, me doblegaría. Inés entró con una bandeja de té. Señora Ximena, beba un poco de té antes de que se enfríe. Lleva aquí sentada un buen rato, estoy preocupada. Inés, dije con voz ronca, ¿crees que soy una vieja inútil? ¿Una madre que no pudo proteger a su hijo? Inés dejó la bandeja y me miró con firmeza. Señora Ximena, usted es la mujer más fuerte que conozco. Le dio todo al joven Leónidas, no por dinero, sino por amor. No deje que ella le haga dudar de sí misma. Asentí. Pero mi corazón seguía pesado. Entonces recordé el nombre que el abogado de Leónidas mencionó por teléfono. Inés, tráeme el teléfono. Necesito llamar al licenciado Belisario Montúfar Quesada. ¿Qué piensa hacer?, preguntó Inés, con los ojos iluminados. Miré por la ventana, donde la luz del atardecer se desvanecía. No lo sé, Inés, pero sé una cosa. Leónidas me dejó algo más que dinero. Y voy a descubrir qué es, cueste lo que cueste. Tomé el teléfono y marqué el número. Mientras sonaba, respiré hondo. Esta ya no era la historia de una madre que había perdido a su hijo. Era la historia de una mujer decidida a reclamar justicia, por Leónidas y por ella misma. El miércoles por la mañana, la débil luz del sol se filtraba a través de la bugambilla en el patio de la vieja casa de Coyoacán, pero no lograba disipar el frío que oprimía mi corazón. Yo, Ximena Albornoz Calderón, estaba sentada a la mesa del comedor, con una taza de café frío entre las manos y la mente en un torbellino. El susurro de Leónidas, la aparición de Maristela con su abogado y el frío fajo de documentos en la mesa de centro seguían persiguiéndome. No sabía qué hacer, solo que no podía dejar que me arrebataran lo que mi hijo me había confiado. Pero, ¿cómo podría yo, una anciana de 65 años, luchar contra una familia poderosa? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Respondí con voz cansada. «Diga, querida Ximena». Sonó una voz dulce y artificial. «Soy yo, Elvira, la madre de Maristela. Mi esposo y yo estamos de camino para visitarte. Necesitamos hablar como una familia, ¿no crees?». Doña Elvira no esperó mi respuesta, simplemente me informó y colgó. Me quedé atónita, con el teléfono aún en la mano. «Como una familia», murmuré con amargura. Maristela acababa de venir a reclamar dinero justo después de la muerte de mi hijo. ¿Y ahora qué quería su madre? Miré a Inés, que estaba limpiando el polvo en un rincón. «Inés, vienen otra vez. Doña Elvira y don Severino. ¿Qué crees que debería hacer?». Inés dejó de limpiar, con una mirada decidida. «Señora Ximena, manténgase firme. No deje que la presionen. El joven Leónidas confió en usted. Ahora usted debe confiar en sí misma». Asentí, pero con el corazón encogido. 15 minutos después, un Mercedes negro reluciente se detuvo frente a la puerta. Don Severino fue el primero en bajar. Alto, vestido con una impecable guayabera blanca, irradiando la autoridad de un exfuncionario. Doña Elvira lo siguió, con un elegante traje negro y un collar de perlas que brillaba como una ostentación. Traían una gran cesta de frutas, pero sus ojos carecían de calidez. No era una visita de pésame, era un ataque. «Ximena, te ves bien», dijo doña Elvira con una sonrisa forzada. Entró en la sala y se sentó en el sillón como si fuera su propia casa. Don Severino se quedó de pie detrás de ella, con las manos en los bolsillos, mirándome como un juez a un acusado. «Gracias por venir», respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Pero no creo que hoy sea un buen momento para recibir visitas. Yo todavía no he superado lo de Leónidas». Doña Elvira me tomó la mano, un gesto vacío que me dio un escalofrío. «Oh, Ximena, estamos desolados», dijo con voz melosa. «Mi niña Maristela ha llorado toda la noche. Está preocupada por el futuro del pequeño Tomás. Es demasiado joven para cargar con todo, ya sabes». Retiré mi mano y la miré directamente a los ojos. «Maristela no parecía muy desolada cuando vino ayer», dije con voz ronca. «Solo habló de dinero. 15 millones de dólares. Cuando mi hijo aún no había sido enterrado». Don Severino carraspeó y se adelantó, con tono condescendiente. «Ximena, entendemos que estás en shock, pero veamos el asunto racionalmente. Ese dinero, en esencia,
Es un activo generado durante el matrimonio de Leónidas y Maristela. Quizás él, por el estrés, tomó una decisión legalmente imprudente. ¿Imprudente?, repetí, con la voz temblando de indignación. Era mi hijo. Leónidas nunca hacía nada sin pensar. ¿De qué están hablando? Doña Elvira me dio una palmadita en la mano, con una mirada afilada oculta tras una sonrisa. Por supuesto, entendemos tu amor por él. Pero, Jimena, a tu edad, ¿para qué necesitas tanto dinero? Debemos pensar en Tomás, tu nieto. Solo queremos ayudar a administrar ese patrimonio de manera profesional, para asegurar el futuro del niño. Sus palabras fueron como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. Usaban a Tomás, mi nieto, como un arma para ocultar su codicia. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. ¿Creen que no me preocupo por Tomás?, dije, con voz ahogada. Soy su abuela. Haría cualquier cosa para protegerlo. Pero ustedes vienen aquí, menos de 72 horas después de la muerte de mi hijo, a hablar de dinero. ¿A eso le llaman familia? Inés entró con una bandeja de té. La dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, lanzando una mirada fulminante a don Severino y doña Elvira antes de retirarse. Vi su mirada, como si dijera: «Señora Jimena, no se debilite». Don Severino se sentó, cruzó las piernas y dijo con voz firme: «Jimena, hemos preparado un documento de fideicomiso. Cederías la administración de los activos a un fondo designado por nosotros. Maristela, como madre de Tomás, lo supervisaría. Todo es legal, transparente y en el mejor interés del niño». Lo miré a él, luego al documento que sacó de su maletín y puso frente a mí. Era idéntico al del abogado Luján el día anterior, pero esta vez venían como familia. ¿Legal?, repetí con amargura. ¿Creen que soy tan tonta como para no ver sus verdaderas intenciones? Esto no es por Tomás, es porque quieren el dinero de mi hijo. Doña Elvira suspiró, como si yo fuera una niña obstinada. Ximena, lo estás malinterpretando. No queremos discutir. Pero si no cooperas, tendremos que recurrir a la ley. Y ya sabes, esas cosas pueden ser complicadas, especialmente a tu edad. Esa amenaza fue como una bofetada. Me puse de pie de un salto, agarrándome a los brazos de la silla. ¿Se atreven a amenazarme en mi propia casa?, grité. Mi hijo acaba de morir. Aún no lo he enterrado, y ya vienen a hablar de fideicomisos y leyes. ¿Es que no tienen corazón? Don Severino esbozó una media sonrisa, con una mirada fría. Ximena, solo queremos lo mejor, pero si no estás de acuerdo, haremos lo que sea necesario. Por Tomás. El silencio que había guardado durante años, la paciencia para mantener la paz, se hizo añicos. Los miré directamente a los ojos, por primera vez, sin apartar la mirada. Mi hijo murió hace menos de 72 horas. Dije con voz lenta pero afilada. No discutiré sobre dinero en este momento. Les pido que se retiren. La sonrisa se congeló en el rostro de doña Elvira. Don Severino entrecerró los ojos, claramente sorprendido de que me atreviera a rechazarlos. Intercambiaron una rápida mirada, como si estuvieran sopesando su siguiente movimiento. Al levantarse, doña Elvira se acercó a mí y susurró con tono amenazante: «Deberías pensarlo bien, Jimena. No dejes que la terquedad de la vejez arruine el futuro de tu nieto. Solo queremos lo mejor para la familia». Se fueron, dejando un pesado silencio. El motor del Mercedes se alejó, pero la amenaza de doña Elvira seguía resonando en mi cabeza. Me dejé caer en la silla, con las manos temblando. Inés se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hizo lo correcto, señora Ximena. No les tenga miedo». «Inés», susurré, con los ojos empañados. «No se detendrán. Esto no es un malentendido. Es una guerra». Miré por la ventana, donde la bugambilla roja ardía bajo el sol. Leónidas lo había previsto todo. Su susurro no era para consolarme, sino para prepararme. Me levanté, fui al teléfono y marqué el número del licenciado Belisario Montúfar. Cuando respondió, dije con voz firme: «Licenciado, soy Jimena Albornoz Calderón, la madre de Leónidas. Necesito verlo. Inmediatamente». No sabía a qué me enfrentaría, pero sabía una cosa: no dejaría que me arrebataran el legado de mi hijo, sin importar el precio. El miércoles por la tarde, caminaba por el bullicioso paseo de la Reforma, pero mi corazón estaba en otro mundo.
Después de la visita de doña Elvira y don Severino, después de su fría amenaza, sabía que no podía esperar más. Tenía que encontrar al licenciado Belisario Montúfar Quesada, el abogado de Leónidas, para entender lo que mi hijo me había dejado. La vieja casa de Coyoacán, que una vez consideré mi refugio, ahora parecía un campo de batalla. Y yo, una anciana de 65 años, debía entrar en combate. El despacho del licenciado Montúfar estaba en la planta baja de una majestuosa casona antigua, con paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de tomos de leyes encuadernados en cuero. El ambiente emanaba una seriedad y una permanencia que el tiempo parecía no poder tocar. Cuando entré, el señor Montúfar, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y una mirada penetrante, se levantó para recibirme. «Señora Albornoz, por favor, tome asiento», dijo con voz grave y serena. Me sirvió un vaso de agua y lo colocó frente a mí, sin ofrecer palabras de consuelo vacías. Se lo agradecí. No necesitaba compasión, necesitaba la verdad. «Señor Montúfar», empecé, con la voz ronca por las noches sin dormir. «No sé qué hacer. Mi hijo, Leónidas, me habló de 15 millones de dólares, pero ahora la familia de mi nuera los reclama. Dicen que no son míos. Me han amenazado. Necesito saber la verdad». El señor Montúfar me miró fijamente. «Señora Albornoz», esperaba su llamada. El joven Leónidas me lo indicó. Hizo una pausa, como para que asimilara sus palabras. Él sabía que este día llegaría. Mi corazón latió con fuerza. «¿Se lo indicó?» «¿Qué le dijo Leónidas?» Apreté las manos, clavándome las uñas en las palmas. Él sabía lo que iba a pasar. Asintió y tomó un grueso expediente de su escritorio, colocándolo frente a mí con un movimiento lento. «Esta es una copia de toda la transacción», dijo, con un tono uniforme, pero donde cada palabra parecía sopesada. «No fue una simple transferencia. Leónidas me pidió que preparara un acta de donación irrevocable. Este documento está firmado por 2 testigos y debidamente notariado. En otras palabras, los 15 millones de dólares le pertenecen a usted, total y absolutamente». Me quedé sin aliento, con la boca seca. «¿Irrevocable?», repetí, tratando de comprender el significado. «Entonces, ¿Maristela y su familia no pueden hacer nada?». El señor Montúfar pasó las páginas del expediente hasta una marcada con una cinta roja. «El joven Leónidas fue muy precavido», continuó. «Me dijo que temía la influencia indebida y la mala gestión financiera por parte de la familia de su esposa. Quería proteger el fruto de su trabajo. Y usted, señora, es la protectora que él eligió». Sus palabras fueron como una corriente eléctrica recorriéndome. Leónidas me había elegido a mí, no a Maristela, no a nadie más, sino a mí, su madre. Recordé su mirada en la cena del domingo, su sonrisa forzada mientras susurraba sobre el dinero. «Mi hijo», susurré, mientras las lágrimas brotaban. Él lo sabía, lo previó todo. «Así es», dijo el señor Montúfar, manteniendo la calma, y no se detuvo ahí. «En este documento hay una cláusula especial, llamada cláusula de protección contra coerción. Esta cláusula establece que cualquier intento de forzarla, amenazarla o manipularla para que ceda los activos anulará cualquier reclamación legal por parte de ellos». Levanté la vista, con un brillo en los ojos. «¿Eso significa que lo que Maristela y su familia están haciendo no tendrá efecto?» «Exactamente», interrumpió el señor Montúfar, mostrando por primera vez un atisbo de emoción, un asentimiento de satisfacción. «Su hijo previó este día. No solo le dio dinero, sino también un escudo legal. No pueden tocarla, por mucho que lo intenten». Por primera vez desde la muerte de Leónidas, sentí una fuerza recorrer mi espalda en lugar de dolor. Ya no era la anciana débil que lloraba en su sala. Era la madre en la que su hijo había confiado, a quien le había encomendado una misión. «¿Y ahora qué debo hacer?», pregunté, con una voz más firme de lo que esperaba. El señor Montúfar me entregó una tarjeta de visita con el nombre de Soraya Ixcotel Zamora. «Esta es la asesora bancaria independiente que realizó la transacción bajo las instrucciones de Leónidas», dijo. «Debería reunirse con ella para verificar todos los detalles técnicos. La señorita Zamora conoce cada paso del proceso. Y señora», hizo una pausa, mirándome directamente, «tenga cuidado. La otra familia no se rendirá fácilmente.
Asentí, agarrando la tarjeta como si fuera un salvavidas. Gracias, licenciado. Yo no sé cómo agradecérselo. No me dé las gracias a mí, dijo con voz grave. Dele las gracias a su hijo. Era un hombre inteligente que la amaba más que a nadie. Al salir del despacho, el sol de la tarde de la Ciudad de México iluminaba la calle, pero ya no me sentía perdida. El sonido de las bocinas y las risas de la gente parecían pertenecer a otro mundo. En mi cabeza, el susurro de Leónidas en la cena del domingo resonaba. Si algo me pasa, ya te he transferido el dinero. Ahora lo entendía. No era una palabra de consuelo, era una advertencia final. El arma definitiva que mi hijo me había entregado. Me detuve al borde de la acera y respiré hondo. Leónidas, susurré como si pudiera oírme. No te decepcionaré. Protegeré lo que dejaste, cueste lo que cueste. El dolor de su pérdida seguía ahí, afilado como un cuchillo, pero ahora tenía un propósito. Ya no era solo una madre de luto, era la guardiana de la llama de Leónidas, y no iba a dejar que se apagara. El jueves por la mañana, me desperté en la vieja casa de Coyoacán con una pesada opresión en el pecho. El sol se colaba por la bugambilla del patio, pero no lograba calentar mi corazón. La reunión con el licenciado Montúfar el día anterior me había dado un rayo de esperanza, un escudo legal que Leónidas me había dejado, pero sabía que la tormenta aún estaba por llegar. Aún no había tenido tiempo de llamar a la señorita Soraya Ixcotl Zamora, la asesora bancaria que me había recomendado el señor Montúfar, cuando la tormenta se desató más violenta de lo que imaginaba. El timbre sonó mientras estaba sentada a la mesa del comedor, con una taza de café ya fría en la mano. Inés me miró con preocupación. «Señora Ximena, yo abro». Asentí, pero un mal presentimiento hizo que mi corazón se acelerara. Cuando Inés regresó, su voz era un susurro. «Es la señorita Maristela, señora. Ha venido sola». Me quedé helada. ¿Maristela? ¿Sola? ¿Sin abogados? ¿Sin sus padres? Me levanté y fui hacia la puerta, sintiendo una mezcla de ira y confusión. Maristela estaba allí, en el umbral, con un sencillo vestido negro, despojada de la arrogancia del día anterior. Su rostro estaba pálido y sus ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Pero no me dejé conmover fácilmente. No después de lo que había hecho. «Mamá», empezó Maristela, con la voz temblorosa y las manos entrelazadas frente a su pecho. «¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué ha contratado a un abogado contra su propia familia? Yo solo me preocupo por el futuro de Tomás». Me mantuve a distancia, agarrándome firmemente al marco de la puerta, como si fuera mi único apoyo. «¿Preocuparte por Tomás?», repetí con frialdad. «Maristela, viniste a reclamar dinero justo después de la muerte de tu marido. ¿A eso le llamas preocuparte por tu hijo?». Rompió a llorar, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Usted no lo entiende», gritó con voz ahogada. «Ese dinero es para la educación de Tomás, para que tenga una vida plena como su padre hubiera querido. Le está robando el futuro a su propio nieto. ¿Sabe el dolor que siento?». La miré sin inmutarme. Esas lágrimas podían ser reales, pero ya no creía en su sinceridad. «Maristela», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma, «si de verdad te preocuparas por Tomás, no habrías venido aquí, menos de 48 horas después de la muerte de Leónidas, a hablar de dinero. A partir de ahora, deja que nuestros abogados se encarguen de todo». Se quedó paralizada, como si no esperara tanta firmeza. «Mamá, ¿de verdad quiere llevar esto a los tribunales?», susurró, con la voz temblorosa. «¿Quiere destrozar a esta familia solo por ese dinero?». «¿Familia?». Solté una risa seca y amarga. «¿A lo que tú y tus padres estáis haciendo lo llamas familia?». «Maristela, no viniste a dar el pésame. Viniste a llevarte lo que Leónidas me confió. No uses a Tomás como excusa». Se dio la vuelta, bajó los escalones y dejó una frase gélida en el aire. «Se arrepentirá». Luego, su coche se alejó hasta desaparecer. Me quedé inmóvil, con el corazón como una piedra. No quería herir a Tomás, pero tampoco podía permitir que Maristela me manipulara más. Apenas me había recuperado cuando sonó el teléfono. Era mi tía Carlota, con su voz chillona. «Ximena, ya me he enterado de todo. Pobre tu nuera. Dice que ya no estás en tus cabales.
que un abogado te está manipulando para robarle la herencia a tu nieto. Toda la familia está cuchicheando. ¿Qué has hecho para que la gente hable así de ti? Apreté el teléfono, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Tía Carlota, ¿eso ha dicho Maristela? Pregunté con voz temblorosa. ¿Ha dicho que no estoy en mis cabales? Sí. Eso me contó ayer, continuó ella, con el entusiasmo de quien cuenta un chisme. Dice que un abogado te está engañando, que te estás quedando con un dineral que debería ser para Tomás. Ximena, estoy muy preocupada por ti. A tu edad, deberías tener cuidado. No dejes que extraños se aprovechen de ti. Gracias por tu preocupación, tía, respondí con frialdad, pero sé lo que estoy haciendo. Y no necesito consejos de gente que solo sabe chismorrear. Colgué y tiré el teléfono sobre la mesa. Un frío glacial me recorrió. No solo me atacaban legalmente, sino que también estaban destruyendo mi reputación, convirtiéndome en una anciana senil y codiciosa a los ojos de todos. El punto álgido llegó ese mediodía. Un mensajero entregó a Inés un sobre grueso con el sello del bufete de Luján Arce. Inés me lo dio con una mirada de profunda preocupación. Esto no tiene buena pinta, señora Ximena. Lo abrí con manos temblorosas. Me daban un ultimátum de 48 horas para firmar un poder fiduciario, cediendo el control total de los 15 millones a un fondo supervisado por Maristela. Si me negaba, me llevarían a juicio para solicitar una evaluación de capacidad civil, alegando que mostraba signos de deterioro cognitivo debido a mi edad y al shock emocional. En resumen, querían demostrar que ya no estaba lo suficientemente cuerda como para quedarme con mi propio dinero. Querían declararme demente. Leí una y otra vez esas frías palabras, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. Ya no era una lucha por dinero. Era una lucha por mi dignidad, por mi propia existencia. Querían arrebatármelo todo. El dinero, el honor, la voz. Querían convertirme en una sombra, en una anciana inútil a la que nadie tomaba en serio. ¿Señora Ximena? La voz de Inés me devolvió a la realidad. ¿Está bien? Se ha quedado pálida como el papel. Inés, susurré con voz ahogada. Quieren decir que estoy loca. Quieren quitármelo todo, hasta mi honor. Las lágrimas brotaron, pero no las sequé. Apreté el papel como si fuera la prueba de la traición. No deje que ganen, dijo Inés, tomándome la mano. El joven Leónidas confió en usted. Tiene que luchar, por él y por usted misma. Asentí y me sequé las lágrimas. Inés tenía razón. No podía derrumbarme. No ahora. Tomé el papel y me acerqué al teléfono. Primero, llamé al licenciado Montúfar. Señor, dije cuando respondió, acaban de enviarme un ultimátum. Quieren declararme demente. Necesito su ayuda. No se preocupe, señor Albornoz, respondió él, con voz tranquila pero afilada. Han ido demasiado lejos. Envíeme los documentos. Yo me encargaré. Luego, tomé la tarjeta de visita que me había dado el señor Montúfar y marqué el número de Soraya Ixcotle Zamora. Cuando respondió, dije con voz firme: «Señorita Soraya, soy Ximena Albornoz. Creo que tenemos algo muy importante que discutir. Necesito su ayuda para proteger lo que mi hijo me dejó». Colgué el teléfono y miré la bugambilla del patio. La tormenta se cernía sobre mí, pero ya no tenía miedo. Leónidas me había dado las armas, y las usaría para defender no solo el dinero, sino también mi dignidad. El viernes por la mañana entré en una pequeña cafetería en Polanco, con el corazón acelerado pero sin temblor. Después de días arrastrada por la tormenta desatada por la familia de Maristela, vine aquí, con un único objetivo: proteger lo que Leónidas me había dejado. El encuentro con el licenciado Montúfar había reavivado en mí una voluntad que creía extinta, la voluntad de una madre que no se rinde. Soraya Ixcotle Zamora ya estaba sentada allí, tal como la había descrito el señor Montúfar. Una mujer de unos 45 años, con el pelo recogido en un moño impecable, una mirada afilada como una navaja y una calma que imponía respeto. Se levantó y me estrechó la mano con una leve sonrisa. «Señora Albornoz, gracias por venir», dijo, con una voz clara y decidida. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho que hacer». Me senté, aferrándome a mi bolso. «Señorita Soraya», comencé, con la voz ronca por las noches de insomnio, «necesito saber todo sobre la transacción de Leónidas. La familia de mi nuera quieren quedarse con todo».
Incluso planean declararme incapacitada. Soraya asintió, sin mostrar sorpresa. Me alegro de que se haya puesto en contacto, dijo, abriendo su portátil y girando la pantalla hacia mí. El joven Leónidas lo preparó todo meticulosamente, pero hay algo que debes saber de inmediato. Señaló un registro del sistema. Apenas 12 horas después de que se anunciara su fallecimiento, hubo una consulta de alto nivel sobre los 15 millones de dólares, de una empresa llamada Figueroa Beltrán Soluciones. Fruncí el ceño, sintiendo cómo se me helaba la sangre. ¿Figueroa Beltrán? Repetí, con la voz temblorosa. Esos son los apellidos de los padres de Maristela. ¿Qué hicieron? Soraya me miró directamente, sin rehuir la mirada. Invocaron un poder notarial que luego determinamos que solo era válido para cuentas de la empresa para solicitar un bloqueo temporal de la transacción, alegando sospecha de coacción al ejecutor. Intentaron adelantarse, señora, en cuanto supieron de la muerte del joven Leónidas, pero como esta es su cuenta personal y el acta de donación ya estaba finalizada, lo denegamos. Esa información me golpeó como un rayo. Me agarré al borde de la mesa, tratando de mantener la respiración. 12 horas, susurré, con la voz ahogada. Menos de un día después de la muerte de mi hijo, ya estaban pensando en el dinero. Ni siquiera pudieron esperar al funeral. Las lágrimas brotaron, pero no las sequé. Su codicia no era solo una traición, era un insulto a mi dolor, a la memoria de Leónidas. Señora Albornoz, dijo Soraya, con un tono suave pero firme. Sé que esto es difícil de aceptar, pero el joven Leónidas lo anticipó. La eligió a usted porque sabía que no se doblegaría. Asentí y me sequé las lágrimas. Señorita Soraya, ¿qué hago ahora? Me han enviado un ultimátum. Amenazan con llevarme a juicio, con decir que no estoy capacitada. Yo no quiero perder lo que Leónidas me dejó. Soraya sonrió levemente y sacó un delgado expediente de su maletín. No está sola, dijo. He preparado un dossier completo de la transacción, confirmando que todo es legal. Entrégueselo a su abogado y asegúrese de que lo utilice. No tienen ninguna posibilidad, señora Albornoz. Al salir de la cafetería, sentí una nueva fuerza en mi interior, pero también una mayor pesadez. La verdad sobre las acciones de la familia de Maristela me dolía, pero también fortalecía mi determinación. Fui directamente al despacho del licenciado Montúfar, llevando conmigo los documentos de Soraya y la dolorosa historia que me había contado. En la habitación de madera oscura, el señor Montúfar estaba sentado detrás de su escritorio, escuchándome relatarlo todo. El drama de lágrimas de Maristela, las calumnias de la tía Carlota, el ultimátum del abogado Luján y, sobre todo, la turbia acción de la empresa Figueroa Beltrán. Coloqué el dossier de Soraya frente a él. Señor, dije, con la voz temblorosa pero firme. Empezaron en cuanto Leónidas murió. No pudieron esperar ni un día. Necesito que me ayude a poner fin a esto. El señor Montúfar hojeó los documentos, con su rostro de acero inalterado. Cuando terminé de hablar, asintió. «Es suficiente», dijo, con voz cortante. «Es hora de que respondamos». No redactó una carta ordinaria. Llamó a su secretaria, una joven con un bloc de notas, y comenzó a dictar el contenido de una notificación legal oficial. Su voz era firme, cada palabra como un martillazo. «Tome nota», dijo. «Esta notificación incluirá 3 puntos principales. 1. Una cita completa del acta de donación irrevocable, afirmando la propiedad legal y absoluta de la señora Jimena Albornoz Calderón. 2. La activación de la cláusula de protección contra coerción, declarando que el ultimátum y el intento de tildar a la señora Albornoz de incapaz son pruebas de coacción, lo que anula cualquier reclamación de su parte. 3. Una exigencia de cese inmediato de todo contacto directo con la señora Albornoz. Toda comunicación, a partir de ahora, deberá pasar por este despacho». La secretaria escribía rápidamente, sin perder una palabra. Cuando dictó la última frase, levanté la mano, con la voz temblorosa pero clara. «Señor Montúfar, por favor, añada una frase de mi parte». Se detuvo y me miró expectante. «Dígame», dijo, con su voz grave. Respiré hondo y dije lentamente, con claridad. «Escriba esto. El futuro de mi nieto será asegurado por mí, su abuela. No les debo ni mi dignidad, ni mi silencio, ni mi propio futuro.
El señor Montúfar esbozó una leve sonrisa, un gesto que casi era una sonrisa, la primera vez que le veía mostrar una emoción. Muy claro, señora, dijo, haciendo una seña a la secretaria para que lo anotara. Esta frase se añadirá, tal como usted lo solicita. La notificación se completó esa misma tarde, se selló y se envió a 3 lugares. El despacho del abogado Octavio Luján, la residencia de Maristela y la mansión de don Severino. Al salir del despacho del señor Montúfar, supe que se acababa de trazar una línea, no con ladrillos, sino con honor y ley. Ya no era la anciana fácil de manipular, era Jimena Albornoz, la madre de Leónidas, y protegería lo que mi hijo me había dejado, aunque tuviera que enfrentarme al mundo entero. De camino a casa, miré por la ventanilla. El atardecer teñía de rojo el cielo de la ciudad. Leónidas, susurré. Estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Nadie respondió. Pero yo sabía que él estaba en alguna parte, y que no me detendría. Tras enviar la notificación legal, un silencio espeluznante se apoderó de la vieja casa de Coyoacán. Sabía perfectamente que no era paz, sino la calma antes de la tormenta. Pasé todo el fin de semana encerrada en mi despacho, abrazando la foto de la graduación de Leónidas, intentando aferrarme a su radiante mirada para no derrumbarme. Pero cuanto más la miraba, más profundo se clavaba el cuchillo de la pérdida, sobre todo al pensar en Maristela y su familia. No se detendrían, lo sabía muy bien. El lunes por la mañana, el timbre del teléfono rompió el silencio. La voz del licenciado Montúfar sonó, fría y cortante. Señora Albornoz, han presentado una demanda ante el Tribunal de Familia. Una audiencia de urgencia, tal como habíamos previsto. Quieren que se evalúe su capacidad civil. Mi corazón se encogió, como si lo estuvieran estrujando. ¿Evaluar mi capacidad? Repetí, con la voz temblorosa. ¿Todavía quieren decir que estoy loca, después de todo lo que usted les envió? Así es, respondió, sin vacilar. Pero esta es una buena noticia, señora Albornoz. Han caído en la trampa que el joven Leónidas les tendió. Ahora, déjeme trabajar. Usted descanse y conserve sus fuerzas. Señor Montúfar, susurré, al borde de las lágrimas, no sé si podré soportarlo. Quieren quitármelo todo, el dinero, el honor, incluso mi voz. Lo soportará, dijo, con una voz grave pero firme, porque el joven Leónidas confió en usted, y yo me aseguraré de que paguen por su osadía. Colgué y me dejé caer en el sillón, con la mano en el pecho. Inés entró con una taza de té caliente. Señora Jimena, ¿está bien?, preguntó, con una mirada preocupada. Se ha quedado pálida como el papel. Quieren llevarme a juicio, Inés, dije, con la voz ahogada. Quieren decirle al mundo entero que ya no estoy cuerda. Yo solo quiero proteger lo que Leónidas me dejó. Inés me tomó la mano, con una mirada decidida. Usted es la mujer más fuerte que conozco, dijo. Pueden decir lo que quieran, pero usted es la madre del joven Leónidas. Nadie puede quitarle eso. Los días siguientes, viví como si flotara. No sabía qué estaba haciendo el señor Montúfar, solo escuché sus breves palabras. He contratado a Iván Cortés Larriba, el sabueso. Si hay algo turbio, él lo olerá. El jueves, un día antes de la audiencia, sonó el teléfono. La voz del señor Montúfar era segura. Señora Albornoz, tenemos lo que necesitábamos. Cortés ha encontrado la pieza clave. Guardé silencio, escuchando. La empresa Figueroa, Beltrán Soluciones, de Camilo, el hermano de Maristela, recibió casi 800,000 dólares de la empresa de Leónidas en 2 años. La descripción de los pagos es honorarios de consultoría. La firma que autorizaba los pagos, la de Maristela, como subdirectora financiera. Apreté el teléfono. ¿$800,000? Repetí, sin poder creerlo. ¿Ella le quitó dinero a Leónidas para dárselo a su hermano? ¿Y luego viene a decir que yo le estoy robando el futuro a Tomás? Exactamente, respondió el señor Montúfar. Y ese será el golpe decisivo en el tribunal. Prepárese. Mañana pondremos fin a esto. El viernes por la mañana, entré en la pequeña sala del tribunal, con el corazón encogido pero la cabeza alta. Al otro lado, Maristela estaba sentada entre sus padres, con un aspecto frágil con su vestido negro.
Don Severino y doña Elvira mantenían la espalda recta, con una mirada arrogante, como si ya tuvieran la victoria asegurada. Camilo mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas. Los miré. Un muro que parecía perfecto, pero yo sabía, gracias a Cortés, que las grietas ya eran visibles. El abogado Luján se puso de pie, con voz meliflua. Señoría, estamos aquí para proteger el patrimonio de un niño huérfano. El joven Tomás, dijo, como si recitara un guión. La señora Jimena, debido a su edad y al shock emocional, ha mostrado signos de deterioro cognitivo. Tenemos testimonios de familiares, la opinión de un psicólogo. Todo indica que ya no está en condiciones de administrar el patrimonio. Hizo una pausa y suspiró levemente. Solo pedimos al tribunal que lo considere, por el bien del niño. Apreté los puños, clavándome las uñas en la piel. ¿Olvidadiza? Le susurré al señor Montúfar. Están mintiendo. Nunca he visto a ningún psicólogo. El señor Montúfar me puso una mano en el hombro y susurró. Tranquila, señora Albornoz. Están cavando su propia fosa. Déjeme a mí. El señor Montúfar se levantó, tan sereno como un guerrero. Presentó 3 pruebas. El acta de donación irrevocable que confirmaba mi propiedad. El informe de Soraya sobre el intento de la familia Figueroa. Beltrán de interferir en la cuenta. Y el informe financiero de Iván Cortés, que detallaba cada uno de los honorarios de consultoría que Maristela había aprobado. Concluyó, con voz clara. Señoría, esto no es un acto para proteger a un niño, sino la culminación de un plan de años para desviar activos. Cuando la fuente principal de ingresos, el joven Leónidas, falleció, cambiaron su objetivo a la madre de éste. Esta demanda no solo es absurda, sino también cruel. Toda la sala quedó en silencio. Don Severino palideció y lanzó una mirada furiosa al tembloroso Camilo. Maristela estaba rígida, sin atreverse a levantar la vista. El abogado Luján intentó hablar, pero su voz se quebró. «Señoría, esos solo eran gastos de consultoría habituales». El señor Montúfar sonrió fríamente. «¿Legales? Entonces, ¿por qué solo iban a la empresa del hermano de la señora Maristela? ¿Por qué no hay ningún contrato de consultoría archivado? Señoría, esto es una prueba de fraude». La jueza, una mujer mayor con una mirada severa, hojeó las pruebas. No tardó mucho. Golpeó la mesa con el mazo y dijo con voz firme: «Demanda desestimada, en su totalidad». Miró a Luján, con una mirada afilada como un cuchillo. «Abogado, le advierto sobre el abuso del proceso judicial para fines dudosos. Que no vuelva a verle hacer algo así». La sala quedó en silencio. Oí la respiración agitada de Maristela y a don Severino murmurar algo a su hijo. Habían fracasado. No solo fracasado, sino que habían quedado expuestos ante el tribunal. Al salir, vi a don Severino arrinconar a Maristela y Camilo, siseando con rabia. «¿Qué habéis hecho? Habéis destruido el honor de nuestra familia». Me quedé allí, de la mano del señor Montúfar, pero no sentí alegría. Solo un vacío frío. Se había hecho justicia, pero eso no traería de vuelta a Leónidas. «Gracias», le susurré al señor Montúfar, mientras las lágrimas caían en silencio. «No me dé las gracias a mí», dijo, con su voz grave. «Usted ha luchado por su hijo. Eso es lo que importa». Al salir del juzgado, miré el cielo de la Ciudad de México, tan gris como mi estado de ánimo. El muro perfecto de la familia de Maristela se había agrietado. Pero yo sabía que esta guerra aún no había terminado del todo. Después del juicio, la vieja casa de Coyoacán volvió a su quietud. Pero yo, Ximena Albornoz Calderón, sabía que era solo una apariencia. El dolor por la pérdida de Leónidas seguía siendo una herida abierta, y la victoria en el tribunal no me trajo alegría, solo un frío vacío. Pasó casi una semana sin noticias de Maristela ni de su familia. Ese silencio me inquietaba, como si otra tormenta se estuviera formando en secreto. Un martes por la mañana, llamó el licenciado Montúfar. «Señora Albornoz», dijo, con su tono tranquilo pero serio. «El investigador Iván Cortés ha entregado todo el expediente sobre las transacciones sospechosas de Figueroa, Beltrán Soluciones, a la Fiscalía Financiera. Esto ya no es un asunto familiar. Es fraude empresarial. Podrían enfrentarse a cargos penales». Apreté el teléfono, respirando con dificultad. «¿Penales?», repetí, con la voz temblorosa. «¿Quiere decir que podrían ir a la cárcel?».
Es una posibilidad, respondió. Camilo, el hermano de Maristela, es el titular de la empresa. Pero la firma de ella en los pagos la implicaría directamente. Han ido demasiado lejos, señora Albornoz. Colgué y me senté en el sillón, con la mano en el pecho. Se estaba haciendo justicia, pero no sentía satisfacción. Solo una profunda tristeza. Maristela era la madre de Tomás, mi nieto. Si ella tenía problemas con la ley, ¿qué sería de Tomás? Miré la foto de Leónidas sobre la mesa y susurré. Hijo, ¿qué debo hacer? Solo quería protegerte, pero ahora todo se está yendo de las manos. El jueves por la tarde salí al patio con unas tijeras de podar para cortar las flores marchitas de la bugambilla. El emparrado rojo, que una vez fue mi orgullo, ahora era un recordatorio de los días de paz perdidos. Podaba cada rama, intentando concentrarme para ahuyentar los pensamientos sombríos. De repente, Inés apareció en la puerta, con voz preocupada. Señora Jimena, tiene visita. Es la señorita Maristela. Me detuve. Las tijeras casi se me caen de la mano. ¿Maristela? Pregunté, con una creciente inquietud. ¿Viene sola? Inés asintió. Vino en taxi, vestida de forma muy sencilla. Parece diferente a la última vez. Dejé las tijeras y salí al patio. Maristela estaba al borde del jardín, bajo la sombra de la bugambilla, con una camisa blanca y unos vaqueros viejos, sin rastro de su arrogancia ni de su falso dolor. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, y profundas arrugas de preocupación marcaban su frente. Parecía alguien que lo había perdido todo. Mamá, empezó Maristela, con la voz ronca y las manos entrelazadas en un gesto de súplica. Por favor, deténgase. Me mantuve a distancia, con una mirada fría. ¿Detenerme? Dije, con una voz calmada pero afilada. Yo no he hecho nada, Maristela. Solo me he defendido. Fuisteis vosotros quienes empezasteis esta guerra. Dio un paso adelante, con la voz temblorosa. El abogado Montúfar no se detendrá. Mi padre dice que nos repudiará a Camilo y a mí si pasa algo. Dice que hemos deshonrado a la familia. Rompió a llorar, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Camilo podría ir a la cárcel. Todo por esos honorarios de consultoría. No quiero eso, mamá. No quiero perderlo todo. La miré. Mi corazón dolía, pero no por compasión. Ese era el dinero de mi hijo, dije, con voz inquebrantable. El dinero que Leónidas trabajó tan duro para ganar. Y tú lo tomaste. Se lo diste a tu hermano, mientras decías que yo le estaba robando el futuro a Tomás. Negó con la cabeza, acercándose más, tanto que pude ver el pánico en sus ojos. Lo sé. ¡Me equivoqué!, gritó, con la voz ahogada. Fui demasiado ambiciosa, dejé que Camilo me manipulara. Pero por favor piense en Tomás. ¿Qué será de él si su madre acaba en la cárcel? Por favor, dígale a su abogado que retire la denuncia. Le daré lo que quiera. Firmaré cualquier papel, renunciando a mis derechos. Solo sálvenos de esto. Su súplica fue como una puñalada. Hasta el último momento, Maristela seguía pensando que todo se podía comprar. La justicia, la dignidad, el perdón. La miré. A la mujer que Leónidas una vez amó, con la que esperaba encontrar la felicidad. Pero ella nunca estuvo realmente ahí para él. ¿Recuerdas la última cena, Maristela?, pregunté lentamente, como arrastrándola a ese recuerdo. No probaste el mole que tanto le gustaba a Leónidas. Estabas ocupada con tu teléfono, deslizando el dedo por la pantalla mientras él estaba allí, preocupado, asustado. Ni siquiera te diste cuenta de que intentaba decir algo. No estuviste con él. Nunca estuviste realmente. Se quedó paralizada. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Las lágrimas seguían cayendo, pero no lo negó. Quizás, por primera vez, se enfrentaba a la verdad. No me vengaré, continué, suavizando mi tono pero con firmeza. Pero tampoco interferiré con la justicia. Tenéis que afrontar las consecuencias de vuestros actos. Me di la vuelta, recogí las tijeras y seguí podando. No he ganado por quedarme con el dinero, Maristela. He ganado porque no vendí mi dignidad a cambio de una falsa paz. Nuestra conversación ha terminado. Maristela se quedó allí, inmóvil bajo la sombra de la bugambilla, como una estatua rota. «Mamá», susurró, con la voz perdida. «Lo siento, no quería que las cosas terminaran así». No respondí.
No volví a mirar. Sus pasos se alejaron. Luego el sonido de la puerta de un taxi, al cerrarse. Cuando se fue, dejé de podar y me senté en un banco de piedra del patio, cubriéndome la cara con las manos. Las lágrimas cayeron en silencio. No lloraba por Maristela, sino por Leónidas, por Tomás, por lo que esta familia podría haber sido. «Hijo», susurré, «¿he hecho lo correcto? Solo quería proteger lo que dejaste». Inés salió y me puso una mano en el hombro. «Señora Jimena, usted es más fuerte de lo que ellos creen», dijo con dulzura. «El joven Leónidas estaría orgulloso de usted». Asentí y me sequé las lágrimas. Bajo la bugambilla sentí una pequeña paz. La guerra no había terminado. Pero yo me había mantenido firme, no solo por el dinero, sino por la dignidad y el amor de una madre. Pasaron 6 meses, tan suavemente como el viento de la estación de lluvias que llega y se va, dejando un nuevo verdor en el jardín de la vieja casa de Coyoacán. Yo, Ximena Albornoz Calderón, ya me había acostumbrado a la quietud de los días sin guerra, pero el dolor por la pérdida de Leónidas, mi hijo, seguía siendo una cicatriz que nunca sanaría, por mucho que el tiempo intentara calmarla. Cada mañana, mientras regaba la bugambilla, le susurraba, como si él estuviera allí, sonriendo bajo el sol de México. La familia Figueroa, que una vez me hizo temblar, se había desmoronado por su propia codicia. El licenciado Montúfar me informó que se habían salvado sacrificando a Camilo, el hermano de Maristela. En el juicio penal, él asumió toda la culpa, declarando que se había aprovechado del puesto de su hermana para realizar las transacciones fraudulentas. «Actué solo», dijo Camilo ante el tribunal, con voz temblorosa. «Según me contó el señor Montúfar, mi hermana no sabía nada. Una mentira para proteger a Maristela. Pero no me importó». Camilo recibió una sentencia suspendida y una multa enorme, suficiente para que la familia Figueroa perdiera su brillo. Don Severino y doña Elvira, la pareja que una vez se pavoneaba con sus trajes de lujo, desaparecieron de los círculos sociales de la Ciudad de México. «Se les cayó la cara de vergüenza», dijo Inés un día, trayendo los rumores del mercado. «Dicen que se fueron de la ciudad, quizás a Guadalajara para evitar el escándalo». Maristela, que vivía en una mansión deslumbrante, se mudó a un modesto apartamento en las afueras. La guerra había terminado, no con un estruendo, sino con el colapso silencioso de una familia que se creía invencible. No me quedé con los 15 millones de dólares. «No necesita ese dinero para vivir», me dijo el licenciado Montúfar en una reunión, con un tono suave pero firme. «Pero puede usarlo para crear algo significativo». Soraya Ixcotel Zamora asintió y añadió: «El joven Leónidas siempre hablaba de ayudar a los demás. Esta es su oportunidad de hacer realidad su legado». Escuché. Y en mi corazón, supe que tenían razón. Leónidas no querría que ese dinero estuviera inactivo en un banco. Querría que viviera, que cambiara la vida de otros, como él lo hizo. Fundé la Fundación de Becas Leónidas Calderón Albornoz, destinada a estudiantes de logística e ingeniería de la cadena de suministro de bajos recursos. El día de la inauguración me dirigí a un pequeño grupo de estudiantes en la universidad, con la voz temblorosa. «Mi hijo, Leónidas, creía que todos merecen una oportunidad. Esta fundación no es solo dinero, es su sueño, y espero que ustedes lleven ese sueño lejos». Mientras aplaudían, miré al cielo y susurré: «¿Lo ves, Leónidas? Estoy haciendo lo que querías». Para Tomás, mi nieto, creé un fideicomiso por separado. El dinero sería administrado profesionalmente para su educación y salud hasta que cumpliera 18 años. Maristela, como su tutora, recibiría una pensión mensual, pero no tendría acceso al capital principal. «Es la mejor manera, señora Albornoz», dijo Soraya cuando firmamos los papeles. «Protege el futuro de Tomás sin que nadie pueda aprovecharse». Asentí, aliviada. «Gracias, Soraya. Solo quiero que Tomás crezca sin preocupaciones, como su padre hubiera querido». De vez en cuando, el padre Nicanor Villaseñor, el anciano sacerdote de la iglesia cercana, venía a tomar el té conmigo. Era la única persona con la que Leónidas había hablado antes de morir. Una tarde, sentados bajo la bugambilla, tomó un sorbo de té y dijo con voz triste: «Leónidas vino a verme unas semanas antes de irse, Ximena. Estaba muy preocupado. Dijo que sentía que vivía en una jaula de oro y que las personas que más amaba eran sus carceleros». Apreté mi taza,
mientras las lágrimas caían en silencio. ¿Carceleros?, susurré. ¿Se refiere a Maristela, padre? Él asintió. No solo ella. Toda su familia. Leónidas dijo que quería escapar, pero temía por Tomás. Y por usted. Dijo que usted era la única persona en la que confiaba. Las palabras del padre Nicanor fueron como un cuchillo, pero también una confirmación. Lo que había hecho desde enfrentarme a Maristela hasta proteger el legado de Leónidas era lo correcto. Gracias, padre, dije, con la voz ahogada. Ojalá lo hubiera visto antes, para haber salvado a mi hijo. Dios tiene sus planes, respondió, poniendo una mano en mi hombro. Y Leónidas la eligió a usted para mantener viva su llama. No lo ha decepcionado. Un domingo por la tarde, sonó el timbre. Inés fue a abrir, y regresó con una leve sonrisa. Señora Ximena, son Tomás y la señorita Maristela. Me levanté, sintiendo una repentina calidez. Según el acuerdo, Maristela traería a Tomás a visitarme cada mes. Salí al patio justo a tiempo para ver a Tomás correr hacia mí y abrazarme. «Abuela, te extrañé mucho», exclamó el niño, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes como los de Leónidas. «¿Tienes flan? Quiero comerlo ahora mismo». Me reí y le acaricié la cabeza. «¡Qué glotón es mi nieto! Vamos, te he preparado un plato grande en la cocina». Tomás me tomó de la mano y me arrastró adentro, contándome sin parar sobre su partido de fútbol en la escuela. El niño no sabía nada de la guerra que había tenido lugar, y yo quería que siguiera así. Inocente, despreocupado, como debe ser un niño. Mientras jugaba al ajedrez con Tomás en el patio, miré de reojo a Maristela. Estaba sentada en un taburete, observando en silencio, con un suéter fino y unos vaqueros sencillos. Ya no había hostilidad en su mirada, ni tampoco intimidad, solo una silenciosa aceptación. «Tomás está muy feliz de verla», dijo en voz baja, casi un susurro. «Gracias, mamá, por no llevar las cosas más lejos». La miré, sin responder de inmediato. Una parte de mí quería perdonar, pero otra todavía recordaba su fría mirada cuando reclamó el dinero justo después de la muerte de Leónidas. «Hago todo por Tomás», dije con calma. «Y por Leónidas, deberías recordarlo». Ella asintió, bajando la vista. «Lo sé», susurró. «No lo olvidaré». Cuando se fueron, me quedé en el umbral, viendo a Tomás saludar desde la ventanilla del coche. De repente recordé lo que mi madre, Mercedes, solía decir. «Puedes perder dinero, pero nunca pierdas tu voz». Durante la batalla pasada, hubo momentos en los que pensé que lo había perdido todo. Mi hijo, mi honor, mi fe. Pero al ver la sonrisa de Tomás, al respirar el aire fresco del jardín, me di cuenta de que había conservado lo más valioso. Me había conservado a mí misma. Entré en la casa y me senté en mi sillón, abrazando la foto de Leónidas. «Hijo», susurré. «Lo logré. He cumplido mi promesa». Afuera, la bugambilla seguía ardiendo en rojo, como la llama de Leónidas, ardiendo para siempre en mi corazón.